la noticia del día tiene que ver con las marchas de los estudiantes hoy en Bogotá y en las principales capitales del país. Marchas que los estudiantes han dicho van a ser pacíficas, sin embargo la policía está advirtiendo que probablemente pueden ser infiltradas por agentes agitadores. Paula, buenos días. Giovanni, muy buenos días, ¿cómo le va? Bien. Bueno, Muy listo bien. para lo que puede ser un día traumático, ay. no solamente en Bogotá, usted bien lo señalaba, sino bueno, en todo el país, porque las marchas significan traumatismo, sobre todo en la movilidad. Pero si son pacíficas no hay problema. Si son pacíficas, estamos respetando ese derecho constitucional que tenemos a manifestarnos. Pues nosotros queremos entender un poco más qué es lo que piden los estudiantes, porque hoy nuevamente vuelven a salir a las calles y por eso pues tenemos aquí en estudio muy tempranito, madrugando con nosotros, a Alejandra Sánchez. Ella es representante estudiantil ante el Consejo Directivo de la Universidad Javeriana y pues es una de esas voces y de esas caras que está liderando lo que va a pasar hoy. Alejandra, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Paula, a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, Alejandra, sabemos que son varios los móviles de la marcha de hoy, vamos a ir como tratando de entenderlos uno a uno, pero me gustaría empezar por el primero de ellos, y es que ustedes, los estudiantes, siguen hablando de incumplimientos por parte del gobierno de esos acuerdos que se firmaron hacia diciembre del año pasado. ¿Qué es específicamente lo que no les están cumpliendo? Sí, Paula, pues básicamente nosotros estamos hablando de incumplimiento por un punto que es fundamental, que en el cuatrenio suma casi 1,3 billones de pesos, que es el punto de los saldos presupuestales. Lo cierto es que hoy a 2019, en lo pactado, debían habernos girado 300.000 millones de esos saldos presupuestales, que son las sobras del presupuesto general de la nación, ¿sí? que se alcanzan a comprometer, pero no se alcanzan, digamos, a ejecutar. Entonces, lo cierto es que esas obras que hoy al presupuesto anual, pues ya tiene el Ministerio de Hacienda las cifras, ascienden a casi 5,4 billones de pesos. Y lo cierto es que ellos no nos están girando lo pactado por poca voluntad política. Esa es la verdad. Y nos dicen, en cambio, que lo único que tienen son 78.000 millones de pesos y que además agradezcámosles porque son es una dádiva piadosa que nos está dando el gobierno de Iván Duque. ¿Tal cual les están diciendo que es una dádiva piadosa? No, pero lo cierto es que no podemos seguir pensando que es algo histórico, como si el gobierno nacional lo hubiese hecho por voluntad propia y no porque estuvimos 4 meses en paro en las calles exigiendo lo que hoy es un deber del Estado, y es garantizar la educación. El presupuesto de la educación que tenemos con este gobierno, y también hay que reconocerlo, pues sí es el más alto de la historia. Uno ve que sí hay voluntad del gobierno, ¿no? Pues sí es el más alto de la historia, y creo que eso está completamente concatenado con que hubo un paro de casi 4 meses donde participamos estudiantes tanto de universidades públicas como de universidades privadas. Entonces, tal vez si no hubiese habido ese paro, no habría sido el presupuesto más alto de la historia. Eso nos demuestra que la protesta social, por supuesto pacífica y creativa, pues es el medio más legítimo que tenemos los ciudadanos, y sobre todo aquí en Colombia y en Latinoamérica, para realmente reivindicar y exigir nuestros derechos, el cumplimiento de nuestros derechos. Entonces, nosotros sí queremos dejar en la mente de todas las personas que nos están viendo que esto no es un regalo que nos está haciendo el gobierno nacional, sino que realmente es su deber, porque hoy en la Constitución política está consignado que la educación es un derecho fundamental, de modo que debe ser garantizado a todos sin igual y sin distingo de su capacidad de acceso, de su capacidad de ingreso, etc. Alejandra, pero viendo las cosas como están, las finanzas públicas, tenemos el problema de casi 3 millones de venezolanos, la exploración petrolera, usted lo acaba de ver, se está cayendo, ya no vamos a ser autosuficientes. Es decir, el gobierno dice que está pasando por una situación económica muy, muy complicada. Herencia de lo que pasó o no pasó, no lo sé, pero ellos muestran unas cifras que aparentemente son críticas. ¿No es un poco duro exigirle tanto al gobierno en este momento de escasez? Pues yo creo que no es un poco duro, sino que realmente es nuestro deber como estudiantes, es nuestro deber como sector social, y creo que es asimismo el deber de todos los sectores sociales, porque nosotros no estamos exigiendo que nos den una miseria, o que nos den una sobra, o que nos den un regalo. Lo cierto es que ese es su deber, es el deber del Estado, y es garantizar los derechos de la sociedad, asimismo como el de la educación, el de la salud, el de la movilidad, el de todos los derechos que por supuesto hoy están en una sociedad. Pero lo cierto es que uno se compromete por algo, uno se compromete para cumplir. Y Iván Duque dijo, nosotros no le vamos a dar plata a más plata, no le vamos a dar más plata a los estudiantes porque les vamos a cumplir. Entonces,
Tal vez el acuerdo pudo haber sido por más dinero, pero lo cierto es que se comprometieron con esto y con esto estamos pues exigiendo. Y pues partiendo del hecho de que nosotros les hemos demostrado con cifras que sí hay plata, que sí están las posibilidades y los recursos, y les hemos demostrado en cuáles fuentes, en cuáles exactamente pueden de dónde sacar. Además porque ya estaba pactada la fuente de donde iba a salir y ya estaba pactado también cuánto iba a ser el porcentaje o el monto máximo al que se iba a llegar en este punto de saldos presupuestales, pero lo cierto es que ellos no están accediendo a lo pactado y en cambio se ufanan de decir que sí están cumpliendo cuando la realidad es que no, la realidad es que 70.000 millones no son igual a 300.000 millones. Alejandra, ustedes están hablando de una exigencia de garantía por el derecho a la protesta. Por supuesto. ¿Qué es lo que pasa con los infiltrados, los vándalos? Hemos visto unas protestas bastante violentas. ¿Cuál es el mensaje para ellos? Pues fundamentalmente creo que entre más masiva y entre más creativa sea la movilización, vamos a tener la capacidad de llevar esta creatividad y esta paz a toda la sociedad, y los violentos van a tener mucha menos margen de acción. Entonces esa es la invitación, a que nos acompañen hoy en las calles en todo el país, a marchar por supuesto, y a que ellos no tengan la capacidad de acción. El año pasado ahí está pasando en pantalla el gran dragón de los 18 billones de pesos, que fue una iniciativa de los estudiantes de artes de la Universidad Nacional, donde hicieron cada uno de los ceros del monto que nos adeuda el Estado a todas las universidades públicas y en general a la educación. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir haciendo la movilización pacífica y creativa. Por supuesto, no estigmatizarnos a los estudiantes como vándalos o como cualquier tipo de esa violencia. Y por el contrario, también hay que empezar a cuestionarnos y a cuestionarle a la policía y a las autoridades ¿qué está pasando con los infiltrados de ellos? Porque muchas veces también son ellos quienes van, agitan la violencia y después nos cuestionan por iniciativas que ellos mismos han promovido. Lo que usted está diciendo es que la policía es la que infiltra a los vándalos. Pues la semana pasada salieron en varios medios de comunicación, Blue Radio, El Tiempo, una noticia que en efecto afirma que una investigación encontró 2 infiltrados de la policía dentro de las manifestaciones y de los disturbios. Pero haciendo supuestamente investigación, no promoviendo el vandalismo. Pues lo cierto es que los grabaron haciendo vandalismo. Y muchas veces los policías estaban haciendo vandalismo, ¿es lo que usted está diciendo? Eso es lo que estaban diciendo, lo que dice la noticia, sí señor. Pero usted no tiene pruebas de eso. No, por supuesto que no, y yo tampoco tengo por qué tenerlas, porque mi deber hoy es defender la educación pública como derecho y no como negocio, por supuesto, y no pues hacer investigación o hacer inteligencia. Alejandra, pero ustedes como líderes de todas estas manifestaciones, ¿no creen que tienen también un poquito de responsabilidad en tratar de blindar el entorno de sus manifestaciones para que no hayan infiltrados? Como que planificar ustedes mismos estrategias para que eso no pase, porque es que cuando llega el vandalismo es cuando las reivindicaciones dejan de tener sentido y pierden también apoyo popular. Claro. Pues te cuento, yo por ejemplo el día de que pasaron los disturbios del ICETEX, estaba dentro del ICETEX en mesa técnica, que es una de las mesas que se conformaron después del acuerdo en aras de mirar pues la reforma integral del ICETEX. Estaba dialogando con el presidente del ICETEX, con los otros sectores estudiantiles y los otros sectores profesorales, y lo cierto es que la movilización llegó y pues evidentemente ustedes vieron qué pasó con el establecimiento. No somos nosotros los que estamos haciendo eso definitivamente, ¿sí? Nosotros salimos por el parqueadero, toda la cosa, pero lo cierto es que nosotros tampoco tenemos la posibilidad de sentarnos enfrente de esas personas y decirles, ustedes no pueden hacer eso porque nosotros no las conocemos, no vamos a arriesgar nuestra vida, tampoco la de nuestros compañeros, ni su integridad, ¿sí? Ni su seguridad. ¿Y qué es lo único que yo les digo a toda la ciudadanía y a toda la población? Salgamos a marchar todos juntos, salgamos a hacer un carnaval en la movilización, porque la movilización es un espacio por supuesto legítimo, pero también para gozárselo, ¿sí? Y verán que vamos a poder lograr una movilización pacífica. Así fueron casi todas las movilizaciones del año pasado, con baile, jugando entre las movilizaciones, con cosas artísticas, y así tenemos que seguir haciéndolo, porque la realidad es que nosotros pues somos la mayoría, y ellos, esa mínima expresión de violencia que hay dentro de la movilización, no nos representa ni nos caracteriza, de modo que entre más seamos, pues menos van a poder ellos tener agencia para sus fines. Alejandra, ¿cuántos días van a marchar ustedes? Bueno, pues inicialmente hoy está convocada la movilización en casi todas las ciudades y capitales de este país.
la idea, y el viernes pasado tuvimos un encuentro nacional de emergencia de los sectores sociales, donde con la CUT, con FECODE, con otros sectores hemos mirado otras fechas de movilización. Hasta hoy se tiene presupuestado pues y pensado un posible 17 de octubre. O sea, hoy solo hoy y después el 17 volverían a marchar otra vez, más o menos. Sí, por supuesto. Sí, y pues se está proyectando, todavía no se ha finiquitado, un paro nacional de un día. Bueno, frente al tema de la corrupción en las universidades, que es otra de las razones por las cuales ustedes hoy salen a la calle, y recordemos que el caso más reciente que tenemos pues es ese desfalco millonario en la Universidad Distrital que asciende a 11.000 millones de pesos. ¿Han elevado ustedes ya las denuncias a las autoridades nacionales, distritales correspondientes, y han recibido respuesta de estos casos de corrupción? Pues sí, inicialmente estos 10.400 millones de pesos que se desviaron para fines personales de unos de los funcionarios de la Universidad Distrital, incluyendo a unos pues del Consejo Superior, que eso es lo más grave, ¿sí? Es un caso que nos debe alertar de muchas universidades, ¿sí? Porque si eso pasa en la Universidad Distrital, que es la universidad de los bogotanos, en la Universidad de la capital, pues tenemos que también cuestionarnos qué está pasando en la Universidad de La Guajira, en la Universidad Tecnológica del Chocó, en la Universidad Tecnológica de Pereira, ¿sí? Entonces lo cierto es que tenemos que alertarnos sobre la corrupción en las universidades y no permitir, rechazar que haya casos de corrupción con recursos públicos, porque además de ser pocos, los desvían para fines personales. ¿Qué estamos diciendo? ¿Quiénes son los responsables políticos de estas decisiones? ¿Sí? Todas estas, pues por lo que he hablado con los estudiantes de la Distrital, estas pues, situaciones de corrupción ya habían pasado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad Distrital, en el cual pues por norma debe pues presidir el jefe de gobierno de la capital, que es el alcalde mayor. Lo cierto es que ellos siempre han enviado delegados, y en todos los consejos superiores que ha pasado este caso de corrupción se han callado tanto las personas que hacen parte del consejo como los delegados de la alcaldía. El alcalde que hoy el alcalde no, sino el rector que hoy es rector de la Universidad Distrital, ya había sido rector de la Universidad Distrital en el 2000, cuando Enrique Peñalosa hizo su primer gobierno. Entonces, habían pasado varias cosas, hay varios puntos que concatenar, hay varios puntos que investigar, y eso es lo que estamos exigiendo, que se esclarezca qué está pasando y hace cuánto está pasando, ¿sí? Y lo segundo es que también respondan políticamente tanto los jefes de gobierno que tuvieron que ver en este caso de corrupción, como las personas que estaban entrometidas, los profesores, estudiantes, los que sean que estén en el caso de corrupción. Estamos proponiendo hacer una veeduría estudiantil constante a los recursos públicos de las universidades, como una suerte de observatorio anticorrupción dentro de las universidades, que es una idea que tenemos varios estudiantes de las universidades, de modo que podamos pues nosotros también participar en esas decisiones financieras y presupuestales de las universidades públicas. Pues Alejandra, muchas gracias por estar con nosotros. Ojalá que la marcha sea en absoluta paz y tranquilidad, como lo manda la democracia. Bueno, Giovanni, muchas gracias a ustedes por la invitación. Invitarlos de nuevo a que nos acompañen hoy en todas las capitales del país. El 17 les estaremos contando, y por supuesto insistirles en que esto no es algo que nosotros estamos exigiendo para mí o para los líderes que hoy estamos en estos medios de comunicación, sino para todas las generaciones venideras, porque la educación es un derecho y no es un negocio.